del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara mínimo va a perder 4 elementos, es decir, toda su columna vertebral prácticamente, y por eso yo no lo señalaría como favorito para el título en este torneo. Sí, porque ellos no tienen la posibilidad de utilizar mis extranjeros para cubrir esas bajas. Yo creo que mínimo se van a ir el Tala, Romo y el Piojo. Y al Hormiga le pongo un asterisco dependiendo de Berterame con el Inter Miami, porque hoy creo que en la consideración de Aguirre tiene tantita ventaja, pero podrían ser esos 4 sin duda. No, a ver, no, yo no coincido contigo. Qué bueno, porque me preocuparía coincidir contigo. Berterame no lo van a poder soltar. Y si se desmantelan, pues que se desmantelen. Es un acuerdo de asamblea. Bueno, o sea, es un tema. Ahora se están quejando porque son líderes, porque llevan 6 partidos seguidos ganados, que no vayan a quitar jugadores, que no sean No, pero chillones. no me parece justo el tema de tantos refuerzos ya en la liguilla. Que eso todavía no se aprueba. Porque entonces, ojalá que no se apruebe, porque estarías viendo otro equipo totalmente diferente al del torneo regular en una liguilla. Y pero entonces, es la selección, competencia? No, sí, pero se refiere a la posibilidad de reforzarse. No, eso no lo va a autorizar la FIFA, ahora, lo de que los de Chivas se quejen de no podemos usar a nuestros extranjeros, pues ustedes deciden jugar sin extranjeros, porque Omar se quejaba de la selección nos estaría quitando. ¿No era un orgullo para mí son 5 representar el fútbol mexicano? ¿5? Sí. ¿Al Mundial? A la concentración final, sí. Acuérdate que va a haber un corte y además no van a ser, parece que no van a ser 26 jugadores, van a utilizar un recurso de la FIFA para llevar hasta 29. Porque lo están haciendo la FIFA, sí. La FIFA ya sabes que hace muchas locuras. Se agregó 48 equipos, entonces, que no 29. Ahora no me digan que van a extrañar a las Chivas en liguilla. Esto es una sorpresa y es una sorpresa grata. Tener el desempeño de las Chivas de 6 jornadas, paso perfecto. Pero imagínate la mala suerte que cuando estás en tu mejor momento te van a quitar tus mejores jugadores. Van a ir a entonces que rompan en los acuerdos de asamblea, no. que hagan lo que se les pegue y les revés la gana porque ganaron 6 partidos. Yo voy a rematar este asunto diciendo, por Dios, si a las Chivas les está yendo bien en el torneo, le está yendo bien al fútbol mexicano. No, haz una pausa. Guille, adelante, sálvanos. ¿Por qué? Eso le da la oportunidad tanto a los jugadores, al ser mexicanos, como al técnico de selección nacional, tener una oportunidad de voltear y ver si alguno puede entrar o no. Hablando de Armando, yo creo que él tiene que seguir haciendo lo que viene haciendo. Yo sí lo llevaría. Sí. ¿Por qué? Porque no olvidé, a mí me tocó que llevaron a Andrés Guardado, jovencito, ¿se acuerdan? Lo lleva la Volpe y también ahí había dudas y etcétera, etcétera, y al final ¿por qué la Volpe lleva a Andrés? Porque le vio potencial. Yo creo que sí hay líderes. Quizá ya no hay tantos, hay muchas cámaras y antes los líderes que ustedes conocían no tenían tanta cámara y veíamos a un García Aspe que regañaba a todo el mundo y que se la rayaba a todo el mundo y que decían, es el liderazgo de esa personalidad, y es que así lo tenía el gran capitán, Beto Aspe, ¿no? Y Rafa y Cuau. Yo creo que hoy sí los hay. Para mí, Raúl Jiménez se me hace un líder. Creo que Edson Álvarez, lamentablemente, con su lesión, pero creo que es un líder. La cantidad de jugadores que puedan formar o ser líderes, pues quizá queremos que sean más, no sé, que especule más, que se muevan más, que sean más enojones, quizá, no sé. Pero yo creo que hoy ha cambiado también el liderazgo. No ha sido suficiente, pero creo que ha cambiado. Hablando de futbolistas que estuvieron en algún momento en selección, como Ramón Morales, ¿no? Opinando del momento de Chivas, de líderes, ahora que Gustavo Mendoza tocaba ese tema, si no le gustaba, o no te gusta a ti, que se hable de que antes había líderes y que hoy no hay líderes, Exacto. O las comparaciones, Exacto, que son odiosas. Que tiremos para abajo esta camada cuando hay muy grandes jugadores. Pero no creo que le estemos tirando para abajo. Algunos, a lo mejor tú no, a lo mejor nadie aquí, pero algunos sí. Tiran a esta camada. Probablemente. Está bien. ¿Qué opinas de lo de Ramón Morales, Fabi? Bien, claro. Él sabe perfectamente. O sea, el fútbol ha cambiado, como decía Gus, pero dentro de la cancha no. Dentro de la cancha con la camiseta de la selección, ¿rindes o no rindes? Es tan simple como... Ahí no te puedes esconder. Ahí no te escondes. Yo creo que hoy tengo más tatuaje, antes con el pelo largo, lo que tú quieras. Sí ha cambiado en eso. Pero en la cancha, poniéndote la camiseta de México, tienes que responder. Y lo decía el Calaco, hay futbolistas de club y hay futbolistas de selección. Alex, y esta selección no es por echarla abajo. Ahí están los resultados. Vemos un funcionamiento, vemos claro cuál va a ser el 11. Lo podemos pensar, pero no hay claridad. Y eso está claro en todos nosotros.
Charlie, ¿ibas a decir algo? No, dentro de la cancha, en un grupo, en una selección, más que en una selección, el respeto no existe, existe la exigencia. La exigencia, el que tu compañero te despierte, que te exija. Para mí eso es importantísimo y básico. Lo que pasa es que antes había, en tu época había, digamos, más nombres. Sí, hablan de más Beto, destacados en sus equipos. Hablan de Beto ¿no? Aspe. Más líderes en sus Yo equipos. lo tuve en la también. selección. A veces un buen grito es muy importante. Hay quienes le ayudan y hay quienes no. Hay que saber, por eso hay que conocer muy bien a tu compañero. Pero yo creo que cuando estás en una selección, también en un equipo, pero más en una selección, es un representativo de tu país, la exigencia dentro de la cancha tiene que ser igual para todos. Y como todos vamos por el mismo camino, pues, si a veces tienes que decir una mala palabra, lo vas a decir. Pero, a ver, en este tema de selección mexicana, el que va y viste la playera, que tiene que ser con orgullo, que tiene que demostrar jala con la cancha. Y me quedo con la parte que decía Fabián de la mentalidad del futbolista mexicano, si quieren para no etiquetar México-americano, que ha llegado a Guadalajara. El futbolista mexicano que han visoreado, que está en la MLS y que llega a las Chivas. Dice Fabián, tiene otra mentalidad. Estoy de acuerdo. ¿Va por ahí? Sí. Entonces el futbolista que se hace acá no tiene mentalidad. Yo te voy a dar una opinión todavía menos popular. A ver. Yo que estuve yendo el último año a Estados Unidos, en concreto, que es el caso que planteas, no les vamos a volver a competir. Les vamos a volver a competir. Te lo digo así. Allá todas las escuelas formativas de jugadores tienen 25, 30 canchas empastadas con un staff de cuerpo técnico bien pagado, que muchos se salen de la MLS para ir a trabajar a esas escuelas. Dejan el profesional para ir a trabajar en esas escuelas. Ahí sí le pagan bien a los formadores. No solamente les pagan bien, que es una parte muy importante, tienen prestigio siendo formadores. Aquí en México no hay prestigio al formador. Ellos normalmente ven formar como un escalón para intentar ir a otro lugar. En España, en Inglaterra, esos puestos tienen prestigio. ¿De lo que dijiste? Steve Sampson tiene una escuela. ¿Una academia? Sí. ¿Y sabes de quién era de Los Ángeles que tiene 30 canchas? De Jürgen Klinsmann. Por algo ponen su lana ahí. Sí. ¿No? Le entienden. Aunque no le fue tan bien a Klinsmann, y son academias, pero vio oportunidad de negocio. Son academias con hotel, con cafetería, con instalaciones médicas, con todo. Perdón que me regrese. Nada más dime para cerrar. En todo el país, México, ¿dónde podrías encontrar 20 canchas empastadas juntas? Dime un lugar. En todo el país, ¿eh? En el Paso. Así de bote pronto no se me ocurre No hay ni uno. Es que no existe. O sea, no existe. Podría haber en algunos lados. No existe. Pero a ver, en la ciudad deportiva. Oye, empastadas, no de pasto árabe. Preocupante tu opinión no popular, que dices que no le vamos a volver a competir Mi pesadilla. En ese sentido, no, en formación, no. Tu pesadilla. ¿Te acuerdas de mi pesadilla? A lo mejor Arturo, el calaco que es nuevo, no lo sabe. Carlos, no sé si lo sepa. Pero tú sabes que yo constantemente, calaco, te comparto, me despierto con una pesadilla muy latente. Me pasa muy seguido. Estoy dormido de manera angelical, como suelo hacerlo en mi cama. No. Y de repente me despierto. ¡Ah! Apanicado. Es en serio, ¿eh? Sueño en una pesadilla que Estados Unidos va a ser campeón del mundo primero que México. Y me da pavor, me despierto agitado, angustiado, Están preocupado. haciendo el trabajo para hacerlo antes que nosotros. ¿Sí? Para que se haga su realidad. Voltea a ver, pesadilla, no sueño. voltea a ver, olvídate ya de la formación, pasemos ya a los profesionales. ¿Cuántos del 11 titular de Estados Unidos juegan en Europa en equipos competitivos? No. Y son titulares. Y son titulares, Pero por eso eso ya- dije juegan. Pero entonces tú y competitivos. compartes con Fabián que es la mentalidad del futbolista hecho en Estados Unidos No solo es el que marca la diferencia. No solo es mentalidad, tienen otro físico, otra cultura. Entonces fíjate, tuvo que llegar Están mejor formados. Están tuvo mejor que llegar formados. México-americano a cambiar las cosas en Chivas. No, pero es la realidad. O sea, No, bueno, pues es lo que me está a diciendo. lo mejor el Que próximo el año no te- futbolista no te mexicano resulta. de la Liga MX no tiene mentalidad. Es lo que me estás diciendo. Tiene otra Tiene mentalidad. menos formación La formación global. es diferente, Alex. No, yo no hablé de mentalidad, yo hablé de formación. No, Fabián habló de mentalidad. La formación, la mentalidad es diferente Ajá. del que está allá. ¿Y está claro o no? O llegaron y se asustaron de jugar con la camiseta de Guadalajara. No, para Llegaron con la de y ri- México. Llegaron y rindieron. Y jugaron con la selección en Bolivia y rindieron. ¿Sí? Entonces,
Ahí está el tema. Ahí está la respuesta de Javier Aguirre. Yo siempre lo he dicho, el mexicano está, es tan hombre. bueno como cualquiera, el jugador, pero el tema de la personalidad, el carácter, que cuando juega con equipos grandes y le pasa a los chilenos, y le pasa, solo saco de Sudamérica o los latinos, saco a Argentina, Uruguay. a Uruguay y a Brasil. Que Brasil O sea, el resto dices que la mentalidad del latino es la misma. Contra Excepción los de- grandes juegas Pero a ver, tu Ale, mejor partido y con los pequeños te acomodas a los Ya pequeños. ni eso. ¿Ya? Hoy ya no. hay jugadores que salen, yo hago esta comparación, los argentinos salen y saben que no pueden regresar. Perfectamente saben que no. Nosotros salimos y sabemos que si regresamos nos va a ir mejor que si estuviéramos allá. Claro. ¿Cierto? Sí. Entonces, Que Monterrey, entras- Tigres, tú entras en una zona de confort. Chivas van a cañonear a billetazos. Y hoy, que Obvio. y hoy más que antes, Carlos. Sí, hoy más que antes, por O supuesto. sea, por ejemplo, a Lainez no le fue bien en Europa y en Tigres No, hombre, en Tigres, pues contratazo y le está yendo bien, ¿no? Marcelo Ah, Flores no pudo en el ahí Arsenal. está al central que fue de Chivas, que ahora está en Toluca. Briseño, lo mismo. Y mira que es un tipo que ve muy bien el fútbol, un tipo preparado y... Hay varios casos que regresaron y les fue muy bien. Muchos. Tecatito Corona, que Tecatito. también le fue bien en Europa. Aquí no. ¿No? Sí, que también ahí a Tecatito le fue muy bien en Europa. Le fue bien, sí. Hay varios casos. Champions, con el Porto, Sí. contra Chelsea. Layún, Layún. Guardado. Bueno, hay un Pavel. sinfín, Pavel. Entonces, ¿qué debería hacer ahí la liga o los equipos? Yo creo que tenemos... ¿Deberían hacer algo? Así arranqué el programa. No formamos técnicos y no estamos formando bien a los jugadores. Ok. A mí, ese me parece el análisis real, más allá del ascenso, no descenso, 8 extranjeros. Si no corregimos la raíz de esto, Va a seguir siendo lo mismo. va a seguir Y siendo... al haber tan pocos futbolistas que salen de México bien preparados a Europa, y digo bien preparados porque pues, en algunos casos no solamente es la preparación física, futbolística, táctica, sino también la mental, ¿no? Porque a veces lo que les falla es justamente la adaptación, la familia, etcétera, lo mental. Al haber tan pocos, cuando no tienen éxito, rápidamente son objeto de deseo de los equipos mexicanos. Claro. Si hubiera 50, 60, pues sería imposible que todos pudieran encontrar un equipo bien pagado en México. Pero al haber tan poquitos, rápidamente se los arrebatan los equipos más ricos de nuestro país. Cierto. Hay que ir a una pausa, me dice la producción. Hay que ver qué dice la gente. El rebaño sagrado está viviendo un momento histórico que pocos se atreven a reconocer en voz alta, porque mientras en Coapa se rasgan las vestiduras por un debut mediocre y en otros rincones de la Liga MX todavía andan buscando identidad futbolística a mitad de torneo, resulta que Chivas ya tiene prácticamente armado el manual perfecto de cómo construir un proyecto ganador sin traicionar su esencia ni vender el alma al diablo, comprando extranjeros a diestra y siniestra. Y lo más delicioso de toda esta película es que ahora hasta los propios rivales, los técnicos que acaban de perderles y las leyendas más exigentes del balompié mexicano están saliendo a reconocer públicamente lo que la afición rojiblanca ya sabía desde hace rato, pero que el resto del país se negaba a aceptar por puro coraje y envidia mal disimulada. Porque resulta que Gabriel Milito no solamente está dirigiendo bien al Guadalajara, sino que está construyendo algo mucho más grande que una simple racha de victorias o un arranque perfecto de torneo. Está sembrando una filosofía de juego que tiene continuidad, que tiene identidad clara, que transmite convicción en cada pelotazo y que además está empezando a convertir a Verde Valle en la mina de oro más codiciada del continente entero. Y mientras todo esto pasa en la cancha con 6 victorias consecutivas que tienen al equipo peleando mano a mano con Cruz Azul por el liderato general, en los pasillos de las oficinas y en los despachos europeos se está cocinando un torbellino de movimientos que podrían cambiar radicalmente el panorama del rebaño en los próximos meses. Porque la selección mexicana ya convirtió a Chivas prácticamente en su filial oficial, llevándose jugadores a cada rato para partidos amistosos que complican la planeación de Milito. Clubes del viejo continente ya están mandando guiños nada discretos para llevarse a las joyas rojiblancos. Y en Verde Valle tienen un problema de ricos con canteranos que merecen minutos pero que no pueden jugar porque el equipo titular está arrasando con todo lo que se le pone enfrente. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el reconocimiento brutal que acaba de soltar Ricardo Lavolpe, porque el bigotón argentino decidió romper el silencio y declarar públicamente algo que muchos en México todavía no quieren aceptar por puro orgullo malentendido o por simple antichiverío crónico. Lavolpe no se anduvo con rodeos ni con medias tintas. Cuando le preguntaron sobre el presente del Guadalajara,
y soltó una radiografía perfecta de lo que está pasando en Verde Valle, explicando con lujo de detalle que el gran momento del rebaño no es producto de la casualidad ni de la buena suerte, ni mucho menos de un calendario amable, sino que es la consecuencia lógica de tener un entrenador con filosofía futbolística clara, con un sistema de juego definido y sobre todo con continuidad en el proyecto, algo que según el propio Lavolpe no es nada fácil de conseguir en el fútbol mexicano, donde la costumbre es correr técnicos cada 3 meses cuando las cosas no salen perfectas. El estratega argentino destacó que esa continuidad le permitió a Gabriel Milito consolidar una identidad dentro de la cancha que hoy se refleja en un equipo intenso, ordenado y competitivo, capaz de sostener resultados y también formas. Un sello que se fue fortaleciendo desde el torneo anterior y que ahora encuentra respaldo total en los números con 6 victorias al hilo que tienen al equipo en la cima de la tabla. Pero Lavolpe no se quedó solamente en el análisis táctico bonito para quedar bien con los rojiblancos, sino que fue todavía más lejos y colocó al rebaño sagrado directamente entre los máximos aspirantes al título del Clausura 2026, mencionando que junto a Toluca y Tigres conforman el grupo de 5 o 6 equipos de los que saldrá el campeón, una declaración que no solo ilusiona a la afición, sino que también manda un mensaje claro al resto de la liga de que Chivas ya no es un equipo de promesas, sino un contendiente real y concreto por el campeonato. Lo más interesante de todo este reconocimiento público es que viene de una voz autorizada como la de Ricardo Lavolpe, un técnico que ha ganado títulos en México, que conoce perfectamente las entrañas del fútbol azteca y que no tiene ninguna necesidad de andar regalando flores ni halagos gratuitos a nadie, por lo que cuando él dice que Chivas es candidato no lo está diciendo por compromiso social ni por quedar bien en una entrevista, lo está diciendo porque realmente lo cree y porque los argumentos futbolísticos lo respaldan. Ahora bien, en esa misma charla, el bigotón también dejó caer una bomba que debería preocupar no solamente a Chivas, sino a todos los equipos protagonistas del torneo, porque cuestionó duramente la decisión de Javier Aguirre y de la Federación Mexicana de Fútbol de convocar con tanta anticipación a los seleccionados rumbo al Mundial 2026, una medida que dejará a los clubes sin sus piezas clave justo en la fase más decisiva del campeonato, que es la liguilla. Lavolpe fue contundente al señalar que no entiende el fundamento deportivo de trabajar sin la columna vertebral del equipo, mencionando casos específicos como César Montes, Joan Vázquez, Edson Álvarez y Raúl Jiménez, y advirtiendo que una estrategia así podría debilitar gravemente a conjuntos que aspiran al título como Chivas precisamente en el momento donde más los necesitan. Yo creo que Lavolpe tiene toda la razón del mundo en este punto, porque no tiene ningún sentido lógico que la federación se lleve a los jugadores semanas antes del Mundial, dejando a los equipos descabezados en plena liguilla, cuando perfectamente podrían concentrarlos una semana o 10 días antes del torneo y permitir que los clubes que les pagan millonarios salarios puedan competir en igualdad de condiciones por el título de liga. Ahora vamos a meternos de lleno en un tema que está generando cada vez más ruido y preocupación en Verde Valle, porque resulta que Javier Aguirre prácticamente ya convirtió a Chivas en la filial oficial de la selección mexicana, con convocatorias masivas que están complicando seriamente la planeación de Gabriel Milito para los partidos más importantes del torneo. En la última convocatoria de enero para los partidos amistosos contra Panamá y Bolivia, el vasco se llevó nada más y nada menos que a 8 futbolistas del Guadalajara, una cifra absolutamente desproporcionada que dejó al técnico argentino sin varias piezas clave para entrenar y preparar los siguientes compromisos de Liga MX. Los elegidos fueron Raúl Rangel en la portería, Richard Ledesma y Brian González por las bandas, Luis Romo en el mediocampo, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez como creativos, Armando González como referente ofensivo y Ángel Sepúlveda completando la lista, aunque este último ahora está lesionado y no podrá ser llamado en futuras ocasiones hasta que se recupere completamente de su problema físico. Pero como si 8 convocados no fueran suficiente castigo para Chivas, ahora resulta que de cara al amistoso contra Islandia, que se jugará la próxima semana en el Estadio Corregidora de Querétaro, el comunicador David Medrano filtró que Javier Aguirre tiene en el radar a 3 jugadores más del rebaño que podrían sumarse a este nuevo llamado y elevar la cifra de rojiblancos en el Tri a números estratosféricos. Según la información del periodista, el vasco estaría considerando seriamente a José Castillo y Diego Campillo como opciones para la lateral derecha ante la ausencia de Jorge Sánchez, que ahora está en Europa, y además estaría pensando en Efraín Álvarez como extremo porque aparentemente no tiene muchas opciones en esa posición dentro de la Liga MX. Medrano explicó en su canal de YouTube que aunque la base de la convocatoria será prácticamente la misma que estuvo en los compromisos anteriores, tiene que haber cambios de forma obligatoria por temas de disponibilidad y rotación, y ahí es donde Chivas vuelve a aparecer como la cantera favorita del seleccionador nacional para cubrir los huecos del plantel.
Y aquí viene un tema delicado que tiene dos caras completamente opuestas, porque por un lado es motivo de orgullo enorme para la afición rojiblanca que su equipo esté aportando tantos jugadores a la selección mexicana, cuando históricamente ha sido complicado que los futbolistas de Chivas sean tomados en cuenta por los técnicos del Tri. Pero por otro lado está el problema deportivo inmediato de que Gabriel Milito tiene que armar estrategias y alineaciones sin saber con certeza cuántos jugadores va a tener disponibles para los partidos más importantes del Clausura 2026. Uno de los casos más llamativos en toda esta telenovela de convocatorias es el de Richard Ledesma, porque el lateral derecho fue una de las sorpresas más positivas en la lista de enero, donde destacó con buenas actuaciones que ilusionaron a muchos sobre su posible inclusión en el Mundial 2026. Pero resulta que todo indica que Javier Aguirre no lo tiene realmente en sus planes definitivos para la Copa del Mundo y solamente lo está utilizando como relleno para estas convocatorias de emergencia donde solo pueden participar jugadores de la Liga MX. En conferencia de prensa, el propio Vasco reveló que viajará hasta Dinamarca específicamente para seguir de cerca la recuperación de Rodrigo Huescas, quien es un secreto a voces que será su titular indiscutible en la banda derecha si logra recuperarse al 100% de su grave lesión. Y además está la alternativa de Jorge Sánchez, que recién fichó con el PAOK de Grecia y que también está en los planes del estratega nacional por encima de Ledesma. Con este panorama tan claro, el carrilero de Chivas seguirá siendo convocado principalmente en listas compuestas por futbolistas locales, mientras Aguirre espera que sus verdaderos elegidos estén disponibles, una situación injusta para el jugador que está siendo usado como parche temporal, sin posibilidades reales de pelear por un boleto al torneo más importante del planeta. Otro nombre que está metido en esta batalla por ganarse un lugar en el avión rumbo al Mundial es Raúl Rangel, porque el Tala está peleando fieramente la titularidad de la portería mexicana contra pesos pesados como Luis Ángel Malagón, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo, y aquí sí parece que tiene chances reales de quedarse con el puesto si mantiene su nivel actual. Lo más interesante de la historia de Rangel es que Veljko Paunovic, aquel técnico serbio que enamoró a los Chivas durante el 2023, a pesar de no poder coronarse campeón, le hizo una promesa brutal al portero justo antes de darle su debut en el primer equipo cuando le dijo textualmente: "Yo confío en ti, lo vas a hacer bien, vas a ser el mejor portero de aquí de México". Unas palabras que en su momento sonaron más a motivación de vestuario que a predicción real, pero que ahora podrían cumplirse al pie de la letra si Javier Aguirre decide apostar por el canterano rojiblanco como su guardameta titular para el Mundial 2026. Rangel reveló en una entrevista que Paunovic era muy serio y reservado, pero que se le acercaba para hablarle con confianza y que esa declaración sobre convertirse en el mejor arquero del país le quedó grabada en la memoria porque venía de un entrenador que realmente creía en su potencial cuando nadie más apostaba por él. Pensando bien, toda esta situación de las convocatorias masivas de Chivas a la selección mexicana es un arma de doble filo que puede beneficiar al club en términos de exposición mediática y proyección de sus jugadores, pero que también puede perjudicarlo gravemente en lo deportivo si las ausencias constantes terminan afectando el rendimiento del equipo en momentos cruciales del torneo donde cada punto vale oro. Ya que hablamos sobre jugadores de Chivas que están en el radar de todos, ahora toca meternos de lleno en el caso de Armando González, porque la Hormiga se convirtió oficialmente en el futbolista mexicano de moda después de proclamarse campeón de goleo de la Apertura 2025 y estar peleando nuevamente por el bicampeonato de artilleros en este Clausura 2026 con 5 goles en apenas 6 partidos disputados. Y como era de esperarse, cuando un delantero mexicano empieza a meter goles con regularidad y a destacar por encima del promedio, los rumores de un posible salto a Europa no se hicieron esperar ni 5 minutos porque el comunicador David Faitelson destapó en TUDN que un club del viejo continente ya lanzó un guiño nada discreto a la directiva del Guadalajara para darle seguimiento a la Hormiga, aunque dejó muy claro que hasta el momento no se han entablado negociaciones formales ni nada que se le parezca. Pero lo más jugoso de toda esta información no es el interés europeo en sí mismo, que ya se veía venir desde hace rato, sino la identidad del club interesado y sobre todo la del presidente de esa institución, porque Faitelson dio una pista demoledora cuando dijo textualmente: "El presidente de ese club europeo ya fue presidente deportivo alguna vez de las Chivas Rayadas, ahí se las dejo". Una declaración que no deja lugar a dudas de que está hablando del Feyenoord de Países Bajos, equipo que tiene como presidente nada más y nada menos que a Dennis de Kloese, aquel directivo neerlandés que trabajó durante varios años en la estructura del rebaño en diferentes etapas y que conoce perfectamente el funcionamiento interno del club. De Kloese llegó por primera vez a Chivas en el 2003 para colaborar en el área de fuerzas básicas junto a Hans Westerhoff. Después pasó a ser director deportivo en Chivas USA, donde estuvo del 2005 al 2008.
Luego regresó al Guadalajara en diciembre del 2012 como director deportivo tras la polémica salida del Instituto Cruyff, aunque su segundo paso por el club fue bastante malo, porque el equipo vivió momentos muy complicados y terminó siendo cesado en diciembre del 2013 antes de irse a trabajar en la estructura de selecciones nacionales menores. Ahora que está al frente del Feyenoord, uno de los clubes más históricos y poderosos de Holanda, parece que Te Kloese no ha olvidado sus raíces rojiblancos y está siguiendo de cerca la evolución de Armando González con la intención de llevárselo al fútbol neerlandés en algún momento del futuro cercano. Pero mientras en Europa están empezando a mandar señales sobre un posible fichaje, en México, la voz más autorizada para hablar de delanteros decidió meterse en la conversación para darle un consejo directo a la hormiga, porque Hugo Sánchez, el Pentapichichi, que es la máxima leyenda goleadora del balompié azteca, le pidió públicamente en ESPN que trabaje mucho más en el tema de la contundencia frente al arco rival. El Ugol fue claro y directo cuando dijo que Armando tiene la virtud enorme de siempre encontrarse en el lugar adecuado para rematar, algo que muy pocos delanteros logran hacer con regularidad, pero que debe coronarlo, metiendo más pelotas al fondo de las redes, porque de 4 ocasiones claras de gol, tiene que meter al menos 2 si quiere llegar al siguiente nivel y consolidarse como un referente ofensivo de talla internacional. Hugo Sánchez también aprovechó para elogiar el trabajo de Gabriel Milito, explicando que el hecho de que le lleguen tantas jugadas a Armando González no es casualidad, sino que es producto de una buena armonía colectiva y de un equipo bien elaborado, tanto en ataque como en defensa, un reconocimiento importante que pone en contexto los números goleadores de la hormiga y que deja claro que su éxito individual es también mérito del funcionamiento grupal que está logrando el técnico argentino en Verde Valle. Yo creo que Hugo Sánchez tiene toda la razón en su análisis, porque si bien es cierto que Armando González está metiendo goles y que sus números son muy buenos, también es verdad que todavía le falta mejorar bastante en la definición porque desperdicia demasiadas ocasiones claras que en partidos parejos o contra rivales más fuertes podrían costarle muy caro al equipo. Cambiando de tema, pero manteniéndonos dentro del universo rojiblanco, ahora toca hablar sobre un problema que tiene 2 caras completamente contradictorias y que está empezando a generar cuestionamientos sobre la gestión deportiva del plantel, porque resulta que Gabriel Milito reconoció públicamente después del partido contra el América que hay 3 joyas de la cantera de Chivas a las que le gustaría darles más minutos, pero que por diferentes razones no han tenido la participación que merecen en este Clausura 2026. Los nombres que mencionó el estratega argentino fueron Hugo Camberos, Yael Padilla y Santiago Sandoval, 3 canteranos prometedores que ya mostraron su calidad en categorías inferiores y que incluso tuvieron compromisos con la selección mexicana sub-20, incluyendo el Mundial de la categoría, pero que una vez finalizados esos compromisos internacionales, tampoco han encontrado espacio en el primer equipo, a pesar de que el cuerpo técnico supuestamente confía en ellos. El caso más dramático de todos es el de Hugo Camberos, porque el joven mediocampista apenas ha disputado 5 minutos de los 540 posibles en lo que va del torneo, lo que significa que ha jugado menos del 1% del tiempo total disponible, una cifra ridículamente baja que pone en duda las verdaderas intenciones de la directiva y del cuerpo técnico cuando dicen que estos canteranos son importantes para el proyecto. Y aquí es donde la historia se pone todavía más contradictoria e inexplicable, porque resulta que antes del inicio del Clausura 2026, tanto el Toluca como el FC Juárez preguntaron formalmente por Hugo Camberos y Yael Padilla en calidad de préstamo para darles minutos y rodaje en sus respectivos equipos, pero la directiva rojiblanca se negó rotundamente a dejarlos salir, argumentando que entraban en los planes de Gabriel Milito y que iban a tener un rol más protagónico durante el torneo. Obviamente esa promesa resultó ser puro humo porque los muchachos siguen sin jugar y ahora están desperdiciando meses valiosos de su desarrollo profesional, sentados en la banca viendo cómo otros compañeros acaparan todos los minutos, mientras ellos se pudren esperando una oportunidad que nunca llega. Por un lado, se entiende perfectamente la postura de Gabriel Milito de no hacer rotaciones innecesarias cuando el equipo está ganando 6 partidos seguidos y funcionando a la perfección, porque en el fútbol existe ese dicho de equipo que gana no se toca, y tiene todo el sentido del mundo no arriesgar el buen momento solo para darle minutos a jugadores jóvenes que podrían cometer errores por falta de experiencia. Pero por otro lado también está el tema de que si realmente crees que estos canteranos tienen futuro en el club y que pueden aportar cosas importantes, tienes que buscarles espacios, aunque sea en partidos menos trascendentes o cuando el marcador ya esté definido, porque de lo contrario lo que estás haciendo es bloquear su crecimiento y condenarlos a ser eternos promesas que nunca llegan a explotar su verdadero potencial.
Pensando bien, la directiva de Chivas metió la pata al rechazar los préstamos de Camberos y Padilla sin tener un plan claro de cómo y cuándo los iban a utilizar durante el torneo, porque ahora están en esa situación incómoda donde los muchachos no juegan ni en Chivas ni en otro equipo que les hubiera dado oportunidades, perdiendo tiempo valioso que a esas edades es prácticamente irrecuperable. Todavía sobre temas de plantel, pero enfocándonos ahora en los casos perdidos que siguen dando vueltas en Verde Valle sin tener un futuro claro, es momento de hablar sobre la situación de Eric Gutiérrez y Alan Pulido, dos jugadores que están completamente borrados del primer equipo, pero que tampoco logran encontrar salida a pesar de los esfuerzos de la directiva por acomodarlos en otros clubes. El caso del Guti es particularmente interesante porque la dirigencia rojiblanca sí ha estado tocando muchas puertas tratando de ofrecerlo a equipos de la MLS. Sus representantes también han estado moviéndose para encontrarle acomodo en el fútbol de Estados Unidos, pero hasta el momento no ha aparecido ni un solo club medianamente interesado en llevárselo. Una situación que habla muy mal del momento futbolístico que está atravesando el mediocampista y del valor de mercado prácticamente nulo que tiene en este momento. El comunicador César Huerta de AS México reveló información jugosísima sobre este tema cuando explicó que Guadalajara está en toda la disposición de pagar una parte importante del salario de Eric Gutiérrez, con tal de que algún equipo se lo lleve y pueda seguir jugando, porque la directiva no quiere dejarlo congelado, ya que el Guti es bien estimado dentro de las oficinas y no le quieren hacer daño innecesariamente. Pero lo más sorprendente de toda esta telenovela es que, según Huerta, hay un sector importante de la dirigencia que ya comenzó a preguntarle al cuerpo técnico de Gabriel Milito si no valdría la pena admitir de regreso a Gutiérrez, pensando en la liguilla, porque para esas fechas el plantel de Chivas va a sufrir bajas masivas por los llamados a la selección mexicana de cara al Mundial 2026 y podrían necesitar todas las opciones posibles para competir en la fase final del torneo. Sin embargo, hasta el momento la respuesta del staff técnico ha sido negativa y se mantiene firme la decisión de no contemplarlo en el proyecto deportivo, sin importar las circunstancias, una postura que deja al Guti en un limbo terrible donde no puede jugar en Chivas, pero tampoco encuentra equipo que lo quiera en otro lado. La situación de Alan Pulido es todavía más dramática porque directamente la directiva ya dejó de tocarle puertas para buscarle acomodo y se resignó a tenerlo congelado, cobrando su millonario salario sin aportar absolutamente nada al equipo. Una decisión que, según el mismo César Huerta, no es que quieran perjudicarlo a propósito, sino que simplemente ya no le están haciendo la lucha por ayudarle porque consideran que es un caso perdido. Yo creo que ambas situaciones reflejan una mala planificación de la directiva que debió haber resuelto estos temas mucho antes de que se complicaran tanto, porque ahora tienen jugadores cobrando sueldos altísimos sin poder deshacerse de ellos y ocupando espacios valiosos en la nómina que podrían usarse para fichar refuerzos que realmente aporten al proyecto de Gabriel Milito. En ese sentido de la expectativa deportiva y el nivel competitivo del equipo, ahora vamos a meternos de lleno en el partidazo que se viene este sábado en la jornada 7 cuando Chivas visite al Cruz Azul en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. Un encuentro que se ha convertido en el más esperado de todo el fin de semana y uno de los más atractivos del torneo entero porque enfrenta al líder general contra el sublíder en un duelo que además tiene tintes de revancha por lo que pasó en la liguilla del torneo anterior cuando los cementeros eliminaron al rebaño. La máquina decidió jugar este partido en Puebla en lugar de la Ciudad de México y para blindar el estadio del ingreso masivo de aficionados rojiblancos, la directiva celeste implementó una estrategia de 2 preventas exclusivas antes de abrir la venta general al público, una táctica que aparentemente les funcionó a la perfección porque, al revisar el mapa de localidades disponibles ya con la venta abierta para todos, se puede observar que las zonas más cercanas a la cancha están completamente agotadas y en las rampas apenas quedan algunos boletos que probablemente se terminen de vender este mismo día. Cruz Azul también incrementó los precios para este encuentro tratando de desalentar un poco la demanda o al menos de sacarle más jugo económico al evento, pero esa medida no desmotivó para nada a los aficionados poblanos que están a minutos de dejar el Cuauhtémoc sin un solo boleto disponible porque quieren ver en vivo el enfrentamiento entre dos de los equipos más fuertes y mejor armados del Clausura 2026. Un dato que ha llamado muchísimo la atención rumbo a este choque es que por primera vez en todo el torneo, Chivas no parte como favorito en las apuestas según las casas especializadas porque Cruz Azul tiene un 41% de probabilidades de victoria, el empate está en 27% y solamente un 32% para un triunfo rojiblanco, porcentajes que reflejan el respeto que le tienen a la máquina cementera jugando en territorio neutral, pero con cierta ventaja por ser técnicamente el equipo local. Yo creo que este partido va a ser definitorio para medir realmente dónde está parado Chivas en términos competitivos, porque una cosa es ganar 6 partidos seguidos contra
rivales de medio tabla, y otra muy distinta es ir a sacarle puntos a Cruz Azul, que también viene en un momento extraordinario y que tiene un plantel armado específicamente para pelear el campeonato.